buenas, mi nombre es Gastón León. El día de hoy me complace entrevistar al fundador del Centro Taruá. Primero que nada, quería agradecerle por su disponibilidad y amabilidad a la hora de poder brindarme esta entrevista. Y quería consultarle si accedería a ser grabado para que futuros colegas puedan utilizar su conocimiento. Más que bienvenido a Taruá y claro que sí, la idea es compartir. Muchísimas gracias. Como primera consulta, le quería preguntar qué lo inspiró a fundar Centro Taruá y cómo pasó de esa inspiración a crear un proyecto tan distinto. A ver, es pregunta fija esa, ¿no? Igualmente es una pregunta fija que ha cambiado mucho en el largo del tiempo para ser lo más sintético posible. En un inicio, cuando me la hacían, Taruá tiene 25 años ya como proyecto. No era simplemente porque sí, porque tenía ganas, en mi familia no había vinculación con discapacidad. Yo tenía un perfil muy empático y muy social ya desde niño y de laburar por diferentes temáticas sociales. Entonces, cuando me preguntaron en un inicio del proyecto era porque sí, porque tenía ganas y eso. Después el tiempo uno va madurando, va creciendo, va adquiriendo información familiar, información en general y encuentro en historias familiares y en charlas con mis padres que mis padres pasaron por 5 obstetras para tenerme, de los cuales 4 querían que me abortara porque yo soy del año 79 y por ende mi mamá tenía 42 años, era ya una mujer mayor y yo iba a ser síndrome de Down. Entonces ahí bueno ya pasó de la primera respuesta porque sí a tener como un significado que bueno, por algo trabajo en esa cuestión de que la sociedad ya me estigmatizaba o me discriminaba aún antes de nacer por una hipótesis, ni siquiera había estudios fehacientes, y que iba a ser síndrome de Down y desde ahí ya diagnosticaban que debería ser abortado, lo cual, bueno, obviamente no sucedió. Ahí se unió, bueno, mi madre, mi padre y un sexólogo muy fuerte y un obstetra muy fuerte en Uruguay como fue Gastón Boero, por eso mi segundo nombre es Gastón, y demás. Y bueno, entonces así como se fue dando es que, bueno, y se hizo como un sentido con el por qué este trabajo de eso, qué me inspiró fue desde ese lugar. Yo igual siempre tuve características de laburo social y de trabajo y de que me importaba mucho el empujar a otros o el ver crecer a otros o el fortalecer y eso, y que también es una cuestión de mi propia historia, ¿no? del fortalecerme y el crecer yo mismo y demás. Pero fundamentalmente obviamente la historia de mi nacimiento debe haber marcado mucho. Impecable. Muchísimas gracias. Con respecto a la institución, ¿ustedes trabajan con cualquier inclusión educativa o se especializan en alguna en particular? No, nosotros en Taruá creamos una metodología, que es la metodología Taruá, que es una metodología que creamos y certificamos a nivel internacional. Somos los únicos que tenemos la certificación 21001/2018, que es la del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas en el mundo, lo que es educación y discapacidad, las dos cosas. En esta creación de la metodología, lo que implica en forma muy sintética es que los estudiantes consecuadores eligen una comedia musical puntual, en donde esa comedia musical, en el turno de la tarde, que es donde es el formato de la escuela de comedia musical, donde en teatro, danza y demás, es lo que predomina, es por lo que vienen ellos, es por el interés por el cual se acercan y vibran en Taruá. Y en la mañana los maestros tienen que sí o sí utilizar la comedia musical elegida, por ejemplo, una de las últimas que hicimos fue Peter Pan, en las materias curriculares, en matemática, biología y eso. La última vez que hicimos comedia musical Peter Pan, ellos estudiaron el tema de turno dado por el programa de la ANEP con Peter Pan, con Campanita, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, esa es la metodología de cómo nosotros manejamos nuestra formación educativa. Si rompemos paradigmas, no cumplimos con los paradigmas establecidos por la educación formal, por eso estamos en el ámbito de la no formalidad, que no agrupamos por edad, consideramos que la agrupación por edad no es inclusiva, no favorece, sino que vamos pasando por adquisición de competencias. ¿Tá? Entonces tenemos el proyecto comedia musical y por adquisición de competencias es que vamos pasando de grado, pero sí seguimos el lineamiento de los contenidos dados por la NEP. Muchísimas gracias. Con respecto a la institución, ¿qué distingue a esta institución, a Centro Taruá, en comparación con otras instituciones que también brindan inclusión educativa? A mí me parece que una de las cosas que más me preocupa como fundador es, así como nos preocupamos porque nuestros estudiantes sean autónomos, ¿tá? Que es la principal objetivo, valores que tenemos es lograr la autonomía con cualquier herramienta, en este caso las herramientas que te contaban en la pregunta anterior, también la institución tenía que ser autónoma de su creador.
Bien, hay una falencia muy grande en América Latina, en organizaciones muy parecidas, que cuando el creador de la institución desaparece, la institución cae. Entonces yo tenía un objetivo muy marcado en que Taruá tenía que ser autónomo de mí, ¿no? También para promulgar y dar el ejemplo de lo que le exijo a los padres de sus hijos, de que sean autónomos. Entonces la preocupación por la creación de cómo crear un sistema de gestión que no dependiera de mi persona y que tuviera vida propia, que cuando ingresa la certificación a Taruá es lo que nos distingue. Taruá hoy en día, esté o no esté Fernando Recoba a la cabeza, funciona. Esté o no esté quienes están en la cabeza efectivamente, como los directores ejecutivos, funciona. Agarre cualquier persona los manuales de Taruá, los abre y puede abrir un Taruá en cualquier lugar. Esa es una marca muy diferencial de todas las instituciones. Otra marca muy diferencial de otras instituciones, que también es algo que yo muchas veces los invito y los impulso que hagan otras instituciones, es dejar indicadores o marcadores o documentos para el que venga después. No solamente dentro de Taruá, sino para el que venga después a trabajar en comunidad en inclusión. Hay una cuestión que no es por egoísmo, sino es porque como estamos en lo social hay muchas cuestiones que los números, los indicadores, que quede un documento, que quede una estadística, como que parece que es más alejado, que es más para un contador y no, nos compete a nosotros. Tenemos que dejar documentos, tenemos que dejar indicadores, que si sabemos que tal metodología, tal paso, tal estrategia funciona, tiene que quedar para el que venga después. Entonces eso también es un gran diferencial que tiene Taruá de otros lugares en esa preocupación, que no nos hacen ni mejores ni peores, sino distintos en el trabajo. Y la mirada que nosotros tenemos, que eso igual lo compartimos con las instituciones, pero no con todas, es que sí o sí siempre se mira y se parte del lado positivo del individuo. Y esto lo llevo a todos, no solo al estudiante. O sea, Taruá también elige a sus funcionarios en base a la fortaleza, elige a todo individuo que esté en torno al proyecto en base a la fortaleza y en base a lo que nos podemos nutrir mutuamente, desde el voluntario que llega, el estudiante, la familia, el educador o lo que sea. Es una característica muy importante. Nosotros aplicamos mucho ideológicamente lo que es el efecto Pigmalión. Entonces, al aplicar tan fehacientemente el efecto Pigmalión, que es el creer ciegamente en el otro, y el otro te lo tengo que estar demostrando constantemente, partimos desde ahí, anulando y no aceptando la mirada de la lástima y la victimización, que es la que estamos acostumbrados hacia la discapacidad. Muchísimas gracias. La siguiente consulta sería: ¿qué actividades o disciplinas practican acá en Centro Taruá que creen relevante para la formación de los educadores? Mira, nuestros estudiantes vienen, como te decía, porque quieren ser famosos. Ellos quieren el escenario, quieren esa retroalimentación que da él. Cuando estoy en comunidad, en un ómnibus o en algo, tengo una mirada de rechazo, pero cuando estoy en el escenario tengo el aplauso de reconocimiento. Ellos lo necesitan, lo necesitamos todos en general. Pero ellos lo necesitan más por el cachetazo que la sociedad les da habitualmente. Eso es por lo que vienen más. Las disciplinas que se desarrollan en la tarde es un formato de escuela de comedia musical, con talleres de teatro, danza, radio, todo lo que es artístico, todo su ser artístico, y en la mañana todas sus áreas curriculares y de autonomía y de habilidades cognitivas. Eso es como es la estructura dada pedagógica. Estar en un formato, en un horario como si fuera un horario escolar, de 8 a 5 de la tarde, y las disciplinas se desarrollan en ese lugar. Todas, igualmente, siempre tienen como objetivo fundamental lograr la autonomía a través de las habilidades sociales básicas indispensables para incluirse socialmente primero, ¿no? Después, todas las disciplinas que dicen para poder incluirse sociocultural, y después si logramos también la parte de todas las disciplinas y las habilidades para poder incluirse sociolaboral, como que vamos desde esos lugares partiendo de los más básicos. Muchísimas gracias. A partir de esto que mencionabas, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se deben tener en cuenta para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes? Primero, tener ganas de... Si no hay referentes, y en esto referentes hablo de todo tipo, no solo en la educación, desde el primer referente, papá y mamá, hasta médicos, todos los referentes que nos atraviesan en nuestra vida, que son muchos, si nuestros referentes no tienen ganas de estar o trabajar o ser con nosotros, no se va a dar crecimiento ni florecimiento de ese individuo que en ese momento me tocó hacer yo su referente, como nos tocó a nosotros. Entonces, sí o sí, la principal característica es tener las ganas de y el querer hacer. Y eso gana por sobre todo la formación, y eso lo digo con la muchísima experiencia. Mis mejores funcionarios y mis mejores manos derechas iniciaron porque tenían ganas de, y después vino la formación. Y mis peores funcionarios fueron los que ya vinieron con el librito debajo del brazo, con una estructura muy cerrada y no hubo flexibilidad a el trabajo de campo.
Esa es principalmente la principal característica. Bueno, pues me fui, ¿cuál era la pregunta? Me fui ¿no? ¿Cuáles eran algunas de las estrategias esenciales para poder...? Bueno, eso, desde el punto de vista del educador y del referente y el que esté, el tener las ganas de. Después, que es algo que nos agradecen mucho a nuestros educadores, el sistema de gestión que nosotros tenemos es tan organizado que si bien al principio de año es mucho trabajo porque hay que organizar, planificar y dejar todo armado, después aliviana mucho el estrés del año y ellos después en este sistema que venimos trabajando también agradecen mucho porque ellos mismos se pueden autovalorar porque al estar en los indicadores de valores y demás, eso es una estrategia que puede costar un poco en la gestión de la institución que está, pero beneficia mucho psicológicamente a todos, al educador, al estudiante, a la familia también es evaluada y demás. Entonces también es otro indicador o es otra disciplina que favorece mucho a que la enseñanza sea efectiva, ¿no? Y después, también, ya lo dije en otra respuesta, para mí, para que sea el aprendizaje realmente significativo y que funcione, hay paradigmas que ya no pueden estar más en ningún sistema educativo de ninguna persona con o sin discapacidad. El paradigma de unir por edad es un paradigma que viene derivado de la revolución industrial porque era un mundo que había fábricas y hoy en día no hay fábrica. Entonces esta cuestión que a los 6 años tengo que aprender estos contenidos para después pasar a los 7 estos contenidos que es en formato de fábrica, totalmente antipedagógico. Si eso no cambia, no va a haber inclusión. Por lo menos de la discapacidad intelectual no va a existir en ninguna parte del mundo, con un cierto sentido común de que, bueno, obviamente un niño de 6 años no lo vamos a unir con un hombre de 30, ¿ok? Con cierto sentido común, ¿ok? Cierto grado de sentido crítico, sin lugar a dudas, pero sí un grupo puede tener niños de 6 a 8 años estando aprendiendo el mismo contenido, ¿no? O sea, si no, eso no se va a lograr. Y el ir aprendiendo por competencia, no necesidad de exigirle que a ese niño de 6 a 8 años, sí o sí, si no logra el A, B y C, no puede pasar al grupo de los niños de 8 a 10 años desde ese lugar. Lo que hablábamos fuera de voz en off, trabajar por proyectos, trabajar por proyectos, ellos vienen a hacer una comedia musical y con ese objetivo van a fin de año. En el camino aprendieron todo, pero su objetivo fue generar una comedia musical. Nunca se les pasó por la cabeza tener que aprender 1 más 1 con Peter Pan y terminaron aprendiendo 1 más 1 con Peter Pan, pero su objetivo es llegar a la comedia musical. Su objetivo era hacer una coreografía y nunca en eso aprendieron toda la espacialidad y toda la geometría del escenario. Nunca se les pasó por la cabeza el conocimiento que era incorporado. Ellos llegaron a ser Peter Pan. Trabajar por proyectos es el elemento motivacional, que el nuestro es cultural, así como está el elemento motivacional deportivo en nuestro centro o un elemento motivacional. El proyecto motiva, inspira a moverme por algo, por un objetivo y después veo el resultado. Y lo que me queda inconscientemente, subliminalmente, es la herramienta necesaria para incluirse, porque en Uruguay, más que es un país que no tiene industria del entretenimiento fuerte, incluirse laboralmente como actor es muy difícil. En otro país capaz que sí, Tarba podría florecer más porque ya directamente se incluye en el mercado artístico popular, si bien Tarba ha generado comedias musicales comerciales. En esto queda como una anécdota a la obra de teatro, pero que ha incorporado el aprendizaje necesario para incluirse socialmente. Muchísimas gracias nuevamente. En algún momento de la entrevista mencionaste las familias y los profesionales. ¿Hay trabajo colaborativo junto a ellos? Sí, nosotros también por estar bajo este sistema de gestión y de certificación internacional hay una exigencia importante en nuestros planes del trabajo de contención afectiva. En lo que es el trabajo de contención afectiva abarca todos nuestros núcleos. El grupo de estudiantes, el grupo de recursos humanos, el grupo familia, el grupo comunidad. Tenemos que estar atentos a todo lo que nos rodea. Trabajamos fuertemente con las familias en esta cuestión, en este despertar, en la insistencia de lograr autonomía, pero también en las necesidades de ellos como referentes para también nosotros lograr los objetivos con los estudiantes. Puntualmente ahora el tema más fuerte de sexualidad, que estamos trabajando muy fuerte con las familias en un proyecto muy fuerte para eso, para dar herramientas, para ayudar y demás, desde esa parte de lo que es la contención y eso. Y con el recurso humano lo mismo. El recurso humano acá tiene una hoja de ruta, necesitamos saber cuál es su meta, sus sueños, su inspiración, si quieren el día de mañana terminar siendo directores o siempre mantenerse como educadores, por ejemplo, para también nosotros poder estimular determinadas cuestiones para su crecimiento aquí o el día de mañana en otro lugar o en su propio emprendimiento. No es lo mismo la hoja de ruta de un recurso humano que ya su sueño, su meta es solamente ser educador, entonces si aparece algún curso de capacitación, algo que le podamos mandar para ser director, no lo vamos a mandar porque en su hoja de ruta no está su sueño, como aquel sí está ese y no otro, o algún educador que tiene alguna habilidad por fuera de lo cognitivo, que sea, no sé, bueno en cocina y que quiera también desarrollar el taller de cocina. Entonces también hay hojas de ruta de contención hacia el recurso humano para también ver florecer, porque la idea es eso, ver florecer los individuos que son parte del proyecto, todos.
O sea, vos hoy conociste a Pablo y a Mariana, los dos empezaron como voluntarios de Tarvá y hoy en día son los directores ejecutivos. Entonces, pasaron por todos los roles y hoy en día están como directores ejecutivos, porque la idea es eso, dar oportunidad. Pero a todos, no focalizamos solo en la discapacidad, porque sino también eso es discriminatorio. Las oportunidades de Tarvá están dadas para todos. Muchísimas gracias. En Uruguay estamos en plena transición con respecto a la revolución de la inclusión educativa. ¿Qué cambios sociales o políticos considerás que deben hacerse? Bueno, un montón. O sea, primero no podemos ser negativos. Hace 20 años no se hablaba de discapacidad, así que veamos el lado positivo, ¿no? El tema está en el tapete, se habla más, se visibiliza más, hay más presencia de discapacidad en instituciones, hay más presencia de discapacidad en la calle, sí. Yo cuando hice la escuela no tuve nunca un compañero con discapacidad, por ejemplo, ni la escuela, ni el liceo, ni la facultad. Entonces, ese es el lado positivo. El lado negativo es que todo lo que hay que modificar, recordando que Tarvá tiene una fuerte presencia en el apoyo de la discapacidad intelectual, por más que estamos abiertos a toda discapacidad, ¿no? Pero tenemos mucha fuerza en eso. Todo lo que hay que modificar para que la discapacidad intelectual ingrese verdaderamente al mundo, obviamente que viene de la mano de lo educativo, que es la primera herramienta básica para meterme al mundo, dejando de lado también la responsabilidad familiar como formadora. Entonces, desde ese lugar, políticamente hablando, educativamente hablando, para mí Uruguay aceleró mucho, por más que somos ejemplo en el mundo, la política de inclusión laboral, sin mirar antes las habilidades necesarias que un individuo necesita tener para poder incluirse laboralmente. Después vino la inclusión educativa, vino también como idea, como decreto, igualmente como vino como idea y como decreto de lo laboral, pero no vino con instrumentación, con metodología y con herramientas dadas para los empresarios, o para los educadores, o para los maestros, lo cual hay un debe muy grande. Desde ya la formación de magisterio es muy pobre en discapacidad, y en esto quiero insistir, no le compete solamente al magisterio. Todos los profesionales tienen que tener habilidades básicas mínimas de cómo trabajar con discapacidad. Yo trabajo mucho en lo que es la semana UCU, que es la semana de la Universidad Católica, en donde estoy con más de 30 estudiantes de cualquier otra profesión, en donde ellos se dan cuenta que así sea un productor audiovisual, un odontólogo, un médico o un maestro, tienen que saber mínimo porque pueden ser sus clientes. O sea, a ningún odontólogo le quita que no pueda ver como cliente un autismo. Y a ningún odontólogo se le pasó por la cabeza y dijo, sí, tenés razón, no me di cuenta. Entonces, el módulo, área, materia, curso, discapacidad tiene que estar en todas las carreras. La cantidad de tiempo va a ser en base a la carrera. Obviamente un maestro tiene que tener más carga horaria, que es verdad que un arquitecto no, porque el arquitecto se necesita bastante, pero capaz que un ingeniero civil o un genetista, no sé. Pero todos tienen que tener nociones, porque tu cliente o paciente con discapacidad lo vas a tener en algún momento de tu vida. Y porque a su vez también se asocia la discapacidad al síndrome de Down y demás. Una persona puede interesar al mundo de la discapacidad porque se quebró una pierna por un tiempo. O sea, el mundo de la discapacidad está mucho más cerca del de nosotros de lo que pensamos realmente. Entonces, desde ese lugar hay muchas cosas y muchas estructuras que hay que cambiar desde el área educativa, la conciencia social, la mirada, la victimización, la postura de la familia, que es también la que indica después cómo van a ver a tu hijo y demás. El empoderamiento o el mal empoderamiento de la discapacidad, porque a veces la discapacidad también utiliza esa victimización y ese lugar también para manipular. O sea, son muchísimos los lugares como para poder mejorar la inclusión. En lo que tiene que ver en el sistema educativo, en lo que tiene que ver en el área política y demás, la modificación de mejorar el sistema educativo, dando herramientas efectivas y desde la formación misma, estimulando y motivando a que ya es una realidad, ya no hay opción de elegir si soy o no soy inclusivo, ya está. Es más, la palabra inclusión no debería existir. La palabra inclusión no la tenemos que usar más, porque si yo hablo de inclusión es porque estoy admitiendo que hay exclusión. Entonces no podemos, o sea, yo sé que la tenemos que decir, pero no la tenemos que decir más. Nosotros tenemos que ir a un mundo diverso, punto. Y no nos puede pasar de que perdamos la palabra diversidad solo en el colectivo LGTB, que bienvenida sea. Ya perdimos la palabra accesibilidad, que la perdimos porque accesibilidad, silla de rueda, accesibilidad rampa o accesibilidad a un baño. No, la accesibilidad es gigante. La accesibilidad es la accesibilidad a una sexualidad plena, mi accesibilidad a la cultura, mi accesibilidad a la educación. Ya la perdimos porque decimos accesibilidad y pensamos en una silla de rueda. No podemos, con respeto a todo el colectivo LGTB, que trabajamos muy fuertemente con ellos en equipo, pero que no, somos todos diversos. Todos tenemos que ir hacia la diversidad. Si seguimos hablando de inclusión es porque estamos admitiendo que hay exclusión.
Muchas gracias nuevamente. Bueno, para finalizar la entrevista, ¿qué le recomendarías a aquellos docentes que tienen 1, 2 o 3 inclusiones por aula y que a veces se sienten abrumados con la falta de recursos? Es difícil. Primero, bueno, rever su ser, lo que les decía del querer o no querer. Lamentablemente, si la decisión es no querer, rever su vocación, ¿no? Porque ya estamos en un mundo que yo igual como adulto puedo querer o no querer, y es una decisión de adulto y es respetable, pero hay que tomar la decisión de estar o no estar en ese lugar, ¿no? No es, no quiero trabajar con discapacidad, me sacan el estudiante, sino es, si yo no quiero trabajar con discapacidad en un mundo que se viene inclusivo, reveo que yo ya no estoy para este rol, ¿no? Soy yo el que me tengo que ir de aula, no es el estudiante. Entonces, el principal es una cuestión ética, de estoy en donde estoy, se viene esto, lo tomo o lo dejo, pero quien se va soy yo, no se va el estudiante. Eso es básico. El rever los valores y la parte ética de la vocación, en este caso específicamente de lo que es la parte de docentes, es básico. Después hay algo que no depende del docente, sino del magisterio, que es dar la herramienta dada, porque si vos tenés buenos profesores, como nos pasó en cualquier materia y en cualquier carrera, el profesor que te motiva, que te enamora, van a salir los maestros que quieren. Porque si vos tenés un profesor, un maestro, un inspirador de la discapacidad, cuando vos te enfrentás a la discapacidad, la vas a querer, o hasta capaz que la elegís, o hasta capaz que le decís a la directora, ponémelo a mí. Entonces, si desde el magisterio no generamos herramientas técnicas, pero de motivación también, para no es tan complicado, no es un horror, no pasa nada, no. Porque igual es entendible, alguien que sale sin ninguna cuestión, el miedo está, el miedo es un elemento básico de la psiquis nuestra. El miedo que va a pasar, cómo lo voy a hacer, cómo va a estar. Entonces, la formación es algo básico. Y no se requiere ni mucho recurso, es una materia más, un profesor más y elegirlo bien para que también inspire y nos cambie. O sea, no estamos hablando de una estructura, ni un cambio de programa, ni un cambio de presupuesto. No es nada guau. Desde ese lugar. Si no está dado eso, porque también puede ser muy utópico lo que estoy planteando, igual está dado en ellos interiormente la vocación de hacerlo, salir afuera, porque sí hay, a buscar herramientas. ¿Bien? Tampoco hay que ser tan utópico porque hay que resolver cosas de forma práctica y sencilla. Es decir, hoy en día tengo inclusión de síndrome de Down, voy por el síndrome de Down. Porque si no, a veces el educador se abruma y se quiere especializar en el mundo de la discapacidad. El mundo de la discapacidad es gigante, no da el tiempo y también tiene que vivir. Entonces, hoy en día, este año me tocó incluir 2 síndromes de Down. Bueno, les meto a mi fortaleza por la capacitación del síndrome de Down, ¿no? O sea, de lo que están en mi país, está en Montevideo, o busco, si no puedo viajar, busco a nivel virtual y demás. Que en sí es lo general, lo básico, y después piques y después es campo. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Si no hay voluntad, ensayo, error, me va a frustrar y voy a querer dejar. ¿Ah? Hay algo que yo siempre digo muchísimo cuando doy charlas, que es como es un dibujo de Mafalda, que no sé si lo adaptaron, no sé si es original, porque en esa época de Quino no hablábamos del tema, pero que Mafalda le decía al maestro, no sé si yo tengo dificultades de aprendizaje o usted dificultades de enseñanza, ¿no? Hay unas dificultades de enseñanza graves que el adulto no se hace cargo y se las pasa con dificultades de aprendizaje disciplinado. De eso nos tenemos que ser responsables. Las dificultades de aprendizaje en gran porcentaje son dificultades de enseñanza, no son dificultades de aprendizaje. Nuestros jóvenes con y sin discapacidad no tienen el mismo ritmo de aprendizaje del que tenemos nosotros, y nuestros educadores en todo aspecto no lo están reconociendo, y al no reconocerlo se los pasamos a ellos. Y hay muchos niños que no tienen discapacidad y por esos educadores que no tienen autocrítica los meten al mundo de la discapacidad por la farmacología. Entonces hay que tener una cuestión de autocrítica de quiero estar acá, quiero incluir la cuestión ética, voy a seguir, y eso, bueno, me enfrento a lo que se me viene, me enfrento a ritmos de aprendizaje que son distintos a los que vivió ese profesional o a los que vivió su madre, y eso, me enfrento a nuevas herramientas, a nuevas metodologías, y ahí voy estructurando, haciendo algún curso o algo, y el consejo más importante es, poco a poco, lo que me llega, me profesionalizo y lo vivo ese año y ahí adquirí la experiencia. Y si al otro año me ingresa un TEA, lo mismo. El hacer todo de golpe, porque también está el extremo de que muchos están enamorados de la discapacidad y hacen todo de golpe, abruma mucho, llena mucho de teoría y después cuando llega también, entonces como que buscar ese equilibrio. Estamos igual en un nuevo momento, hay avances, hay alguna que otra herramienta, falta igual bastante, pero vuelvo a insistir, viendo el lado positivo, 20 años atrás, esta entrevista nos estaría dando, por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, no queda más que agradecerte por brindarnos todos estos conocimientos
Y bueno, espero que pueda seguir inspirando a docentes a incursionar por este camino. No, gracias a vos y bienvenido como docente y bienvenido a todos los que quieran acercarse a Tarvá, de lo que sea, presencialmente o virtualmente. La idea siempre es compartir y transmitir lo que podamos nosotros humildemente transmitir de nuestra experiencia en estos 25 años para que se replique el sentir de incluir, porque no solamente peleemos por la discapacidad que tiene Tarvá, sino por la discapacidad general que hay en el mundo para lograr la inclusión. Muchísimas gracias.